Hola, loberos y loberas. Parece que a mucha gente le ha llegado la noticia, porque me la están mandando diferentes personas, que dice: el lobo de Noruega se extinguió y el actual es de Finlandia. O la ciencia confirma que el lobo sueco está extinto. Confirman la extinción del lobo sueco noruego. Se han quedado con ese titular, que está confirmada la extinción del lobo en Suecia y Noruega. Que no, que no. Vamos a ver. Aquí están diciendo que los lobos autóctonos desaparecieron sin dejar ninguna huella genética alrededor del año 70 del siglo XX, y dicen que los lobos actuales de Suecia y Noruega son finlandeses. La cosa es que Noruega encargó un informe en 2016 para evaluar sus lobos genéticamente y tal. Noruega sabemos que es un país que aniquila sus lobos sistemáticamente. En el 2017 se presentaron las conclusiones y ahora parece como que hay un informe final al que no he visto. Pero vamos, dicen que llevaron a cabo un estudio genético, el más grande del mundo, que analizaron el ADN de 1.800 lobos, vieron que los lobos de Suecia y Noruega son diferentes a los que hubo antaño y que son diferentes, ligeramente diferentes a los de Finlandia, pero la diferencia que hay actualmente de los lobos que hay en Suecia es por endogamia. Hace exactamente un año yo estaba publicando un artículo que se titulaba Aspectos genéticos de los lobos escandinavos. Y dije que se había vuelto a confirmar que los lobos de Suecia y de Noruega provienen de lobos de Rusia y Finlandia. Claro. Que se había examinado el ADN de más de 200 lobos y que todos provienen de lobos de Rusia y Finlandia, que se fueron cruzando de generación en generación, resultando evidentemente en una fuerte endogamia. Evidentemente, antes del exterminio del lobo en Escandinavia, en los años 60 del siglo XX, la población de Suecia, Noruega y Finlandia, Rusia era la misma, era una sola población. Los lobos que hay en Suecia son lobos boreales, son lobos del norte, son el tipo de lobo que hay siempre en el Ártico, ¿no? Se ha visto también en estos análisis genéticos que lobos muestreados en Finlandia muestran que habían nacido en la población de Suecia. Lo que quiere decir que hay un flujo bidireccional. No es que los lobos de Finlandia vayan nutriendo a la población sueca, sino que también la población sueca se mueve con lobos dispersantes hacia Finlandia. Hay un flujo bidireccional, como digo. La historia es la siguiente. Los lobos fueron muy abundantes en toda la península escandinava. Hablamos de península escandinava, me refiero a Suecia y Noruega. Pero fueron matando lobos a razón de 500 lobos al año en el siglo XIX, hasta que a finales de los años 60 pues exterminaron la población de lobos finalmente. A partir de los años 80 aparecen 2 lobos al sur de Suecia, a 1.000 kilómetros de la población de lobos más cercana, que estaba en Finlandia, y aquellos lobos fundaron una pequeña población, una pequeña manada, era la primera manada que había en Suecia de nuevo. Claro, provenían todos de una pareja, o sea que la endogamia era brutal. En el año 91 aparece un tercer lobo que rescata a esos lobos de la depresión endogámica a la que se dirigían, y desde ese momento pues se fueron expandiendo los lobos y fueron apareciendo otros migrantes de Finlandia, de la población de Finlandia y Rusia. Actualmente los lobos que hay provienen de 7 individuos finalmente. Hoy día el censo de Suecia y Noruega indica que hay unos 480 lobos, 480, puede haber un error, un margen de error, puede haber menos de 400 o puede haber más de 600, pero vamos, más o menos en torno a los 480, 500 lobos, ¿no? Hoy día, el año 2021. La gran mayoría están en Suecia. La gran mayoría están en Suecia. En ese conteo están los lobos que ya murieron el año pasado, que ya fueron matados.
Entonces son 75 grupos familiares de lobos y 27 parejas territoriales, o sea, parejas que ya tienen territorio marcado. 7 de estos grupos son transfronterizos, Suecia-Noruega, y hay 5 de estos grupos que están exclusivamente en Noruega. Como vemos en Noruega, pues hay pocos individuos, hay muy pocos lobos. Llama la atención, fíjate si había lobos en Suecia y en Noruega, que son unos territorios maravillosos, idílicos, auténticamente paradisíacos para la presencia de lobos. O sea, es como el lugar ideal donde tiene que haber lobos. El lobo es el espíritu de un lugar así. En el siglo XIX, en un periodo de poco más de 10 años, mataron en Escandinavia, en Suecia y Noruega, 7.790 lobos. Casi 6.800 lobos en 10 años. O sea, solo en Noruega mataban al año 400 lobos. O sea, imaginaos la de lobos que había allí. Es una maravilla pensar en aquello, ¿no? En Suecia, en el año 1900, quedaban solo 100 lobos. Y 50 años después, había 20 lobos ya. O sea, en los años 50 del siglo XX. Como en España, pagaban por matarlos. En España estaba la Junta de Extinción de Animales Dañinos, que llamaban, ¿no? Y allí, pues en Suecia igual, daban un montón de dinero por matar lobos. O sea, era una especie a extinguir. Como siempre, se crea la ley ya tarde, ¿no? Y en Suecia fue la primera ley de protección del lobo que se hizo en Europa, que fue en el año 1966. Quedaban ya 10 lobos, o sea, ya era una especie funcionalmente extinta. En el año 75, año 76, quedaba ya solo un lobo solitario en el Parque Nacional Sarek, o sea que ese fue el último lobo sueco. Y a finales de los 70, en el año 77 o así, empiezan a ver en el norte de Suecia rastros de lobos. Había un grupo de lobos de unos 8 lobos. Había habido una ola de inmigración de lobos desde Rusia a Finlandia y parece que también estaban entrando algunos lobos en Suecia. Era como, wow, menos mal, al fin, después de desde la protección de los lobos en el año 66, entraban lobos por primera vez en Suecia. Pero aquellos lobos que aparecieron, que estaban en la zona de Kiruna, en el norte, en Laponia, fueron aniquilados. Fueron aniquilados en los años siguientes, no dejaron ni uno. En el año 80 ya solo quedaba un lobo solitario en el Parque Nacional Stura Sjöfallet, pero también eso, en el año 81 ese lobo solitario se lo cargan, o sea, está documentado. Se puede decir que fue otra vez el último lobo de Suecia, año 1981, y ahí fue cuando empieza la llegada de lobos que fueron la base de los actuales, que fue en el año 82, 83, cuando llegó aquella pareja de Finlandia a Rusia, y con la llegada de los siguientes individuos que dije antes, fueron aumentando la población. Así que en el año 92 ya había 16 o 17 lobos, a partir de esos años se fueron aumentando, 20, 30, 40, 70. En el 2004 ya había 110 lobos. En el año 2012-2013 ya la población de Escandinavia, de lobos, de Suecia y Noruega, era como de 400 individuos. Entonces, el crecimiento de la población de lobos de Suecia, Noruega, se ha producido sobre una base genética muy pobre, muy estrecha, muy pequeña. Así que toda esa población de lobos de Suecia y Noruega tiene una endogamia brutal. Es la población más endogámica del mundo. Van sobreviviendo gracias a la llegada de algunos lobos de Finlandia. ¿Por qué no llegan más lobos de Finlandia? Pues porque en Finlandia, en el norte de Finlandia, en Laponia, los sami aniquilan a todo lobo que ven. Entonces, los lobos que entran de Karelia, Rusia, a Finlandia, tienen que pasar un filtro de escopetas de los criadores de renos brutal. Es muy difícil que el lobo llegue a cruzar Finlandia sin morir por el camino. Cuando llegan a Suecia les pasa lo mismo, porque los sami en Suecia son antilobo totales, radicales.
Entonces, es muy difícil que un lobo sobreviva a las escopetas de Finlandia y luego a las de Suecia. Si acaso lo hace, como hay algunos que lo llegan a hacer, y puede bajar más a la zona de donde ya no están los criadores de renos, pues ahí sobrevive y llega esa joya genética a renovar la sangre de los lobos suecos. Pero es, como digo, muy difícil, muy difícil. Luego también son perseguidos allí por los que tienen ovejas. Los criadores de ovejas en Suecia no son ganaderos profesionales, son gente que tiene 4 ovejas por hobby. O sea, no hay grandes rebaños de ovejas, ni hay gente que se dedica a las ovejas, no, son rebañitos de ovejas que están ahí, de gente que le gusta tener ovejas. Pero estos consiguen que sea el lobo perseguido. Además, la afición a la caza es brutal y los cazadores pues tampoco quieren lobo. Así que nada, yo personalmente me he convertido antes era un defensor firme de las culturas de estas zonas y tal, pero ahora ya no, porque, a ver, yo boicoteo la carne de renos, ellos tienen montado una industria de la carne de los renos, todo lo que venga de los Sami no quiero saber nada ya. No han demostrado que sepan convivir con la naturaleza, no saben ya convivir en equilibrio y armonía con la naturaleza. Han demostrado que ya han perdido el vínculo con la tierra. No quieren lobo, no saben convivir con un elemento tan fundamental en un ecosistema, en estos ecosistemas árticos como es el lobo. No lo saben hacer como lo hicieron sus antepasados. Toda esa historia de las personas del Ártico que convivían con los lobos ya ha desaparecido. En los Sami ya no, en los Sami no existe eso ya. Han roto el vínculo, la cultura se ha modernizado, hablan de que culturas milenarias, de que llevan miles de años. No, eso es falso ya. Ellos ya no son ellos. Ellos se han modernizado, tienen mucho dinero del gobierno precisamente para vivir en zonas de lobos y no saben convivir con ellos. Tienen a los renos en semilibertad. Se han apoderado de los renos. Ya no hay renos salvajes que migren, ya no. Ellos se han apoderado de las manadas de reno. El objetivo de Suecia siempre ha sido que la población de lobos se quede reducida a unos 200 lobos, y siempre los ha estado limitando. Siempre matando todos los años el mes de enero, empiezan el año matando lobos para reducir la población. Salen miles y miles de cazadores, miles de cazatas con sus escopetas a aniquilar lobos. Normalmente siempre matan a alguno más de la cuenta, a saber lo que sucede por ahí. Y esa caza se paró en el 2012 por ambigüedades legales, se paró en el 2013, se paró en el 2014, en el 2015 cambiaron la ley para que cada lane, cada condado, decidiera los lobos que iba a matar. Eso finalmente se denunció, se consiguió decir que aquello había sido ilícito. Bueno, en fin, hubo una serie de guerras con este tema, ¿no? Y además se calcula que cada 2 lobos matados legalmente por el gobierno sueco, 1 muere furtivamente. Y claro, en las zonas que en España llamamos rurales, y en Suecia pues hay mucha afición a la caza, hay mucho antilobo también, y eso se ha legitimado. Lo consideran una forma de civil olydnad, que es desobediencia civil, eso lo consideran así noble. Y además tiene un refrán horroroso que dice Hut, Greb, Optik, dispara, cava y calla. O sea, es la misma historia en diferente lugar. En fin, que aún no han aprendido tampoco a reducir el impacto de la presencia del lobo, el mínimo impacto de la presencia del lobo, no lo soportan. Estamos en esa, en mundos muy arcaicos. Aquí, en Suecia y en Noruega. Noruega es un país que limita la población de lobos a un mínimo inaceptable. Inaceptable. Bueno, pues nada, nos vemos en la siguiente historia. Adiós.